Vamos a comenzar entonces nuestro cuarto y último encuentro sobre la espiritualidad sálmica. Y hoy un poco cerramos el círculo, ¿sí? Habíamos hablado de la orientación, habíamos hablado de la desorientación, y hoy, claro, corresponde que hablemos de la nueva orientación, ¿sí? Vamos a repasar un poquitito para poder llegar a un concepto un poco más profundo de lo que es la nueva orientación. Fíjense que el PDF no está titulado Nueva Orientación, sino que está titulado Gracia. Porque en realidad la nueva orientación es eso, es el régimen y la experiencia de la gracia. Bueno, entonces les pongo aquí que, bueno, ¿qué era esto de la orientación? ¿A qué llamábamos con Walter Brueggemann la orientación, no? Bueno, Dios es creador, Dios juzga, Dios da sentido a la vida que nos rodea. Y entonces, claro, yo me puedo subir al carro y ya está, ¿eh? Lo dice tan magníficamente el Salmo 15, un salmo de orientación, ¿no? Lo dice, vamos a leerlo porque como es breve, vamos a leerlo para sentir ese clima de lo que es la orientación, ¿no? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no retracta lo que juró, aún en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. Y ahí lo remata con la frase de orientación. El que obra así nunca fallará. Y uno se siente como inmerso, claro, va a conocer la fe cristiana y empieza por el catecismo. Y sí, se puede enterar de lo que es la fe cristiana, pero cuando termina dice, pero ¿y la vida dónde está aquí? Porque la vida es una cosa mucho más fluida, ¿no? Bueno, entonces, en realidad la experiencia de la orientación es más que nada un reconocimiento, podríamos decir, ven, les pongo aquí, es muy interesante constatar en las vidas de los santos, por ejemplo, cuando accedemos a sus memorias. Yo cuando escribía este párrafo pensaba en particular en los testimonios sobre Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y claro, uno ve la Madre Teresa y la ve haciendo esto y aquello con lo pequeñita que era, iba a esta fiesta a recaudar fondos, iba aquello y levantaba un leproso de la calle, y uno la ve haciendo un montón de cosas y dice, claro, esta mujer está en un continuo trato con Dios. Y resulta que a través de los testimonios nos enteramos de que la mujer vivía inmersa en una oscuridad, ¿no? Y en una desorientación asombrosa. Asombrosa para la obra tan orientada que vemos en ella, ¿no? Eso es la vida, ¿no? Y no es ella sola. ¿Qué sé yo? Si vamos a las obras de San Juan de la Cruz, no son un tratado académico sobre la noche oscura, son la experiencia de la noche oscura expresado en poesías, en interpretaciones de poesías, en teología, en esto, en lo otro, ¿no? Pero es eso. Bien, claro, bien. Hoy tengo tantos para citar que me saca del circuito, ¿no? Pero sí, claro. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Cita Alex el Salmo 131, ¿no? Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. En realidad, eso es la vida en el espacio sálmico. No es vivir orientado, es moverse entre la desorientación, la orientación y este aspecto que veremos ahora, precisamente a partir de una experiencia fundamental de fidelidad que el otro día lo vinculábamos con la memoria. Cuando yo recuerdo
Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Cuando yo llego a esa dimensión de la memoria creyente, quedo abierto, fíjense, ¿no? Quedo abierto a una irrupción que es inesperada, porque no sé cuándo va a ocurrir, pero no es inesperable. Eso es lo fundamental. La experiencia de la nueva orientación, la experiencia de la gracia, la experiencia de que Dios irrumpe y da vuelta a toda la estantería, no es una experiencia esperada, porque yo no puedo saber cuándo va a ocurrir, pero no es inesperable. Precisamente por lo que dice este Salmo 131, ¿no? Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. En la diapositiva 2 tienen, como siempre, la lista de los salmos que podemos incluir dentro de este espacio de la nueva orientación, los salmos de gracia. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante. Yo puedo ir a los salmos y me doy cuenta cuando estoy ante un salmo de orientación, me doy cuenta cuando estoy ante un salmo de desorientación, pero en los salmos de gracia ocurre que en realidad son bastante fluidos. Puedo leerlo como salmo de orientación, porque me cuentan la relación actual con Dios, la presencia de Dios hoy en mi vida. Puedo leerlo como salmo de orientación. ¿Qué es lo que me hace dar cuenta que se trata de salmos de gracia, de salmos que hablan de la irrupción inesperada, pero no inesperable, de Dios en la vida del hombre? Lo que me hace dar cuenta es que siempre quedan en ellos un vestigio de la experiencia de desorientación, un vestigio de la experiencia del enemigo, de la experiencia de la culpa, de la experiencia del retiro de Dios. Siempre queda algo, y ya los vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. Hoy vamos a leer varios salmos, a medida que vamos leyendo van a ir viendo que siempre quedan, incluso, si Dios quiere y llegamos, uno de los que vamos a leer es un salmo muy curioso, porque es un salmo de gracia, empieza con un gran agradecimiento a Dios por haberse por fin manifestado y de repente se da vuelta y se convierte en un lamento. Y no es al revés, o sea, no es un lamento que eso sería esperable, un lamento que de repente se convierte en experiencia de irrupción. No, es al revés. Es decir, que la irrupción de la gracia deja lugar a que pueda tener nuevas experiencias de desorientación en las que se va a profundizar esa percepción de la fidelidad de Dios. Bueno, ya llegaremos a eso. ¿Por qué Walter Brueggemann lo llama nueva orientación? ¿No? Uno lee el sonsonete del libro, ¿no? Y dice salmos de orientación, de desorientación, de nueva orientación. Y dice, bueno, esto es hegeliano, ¿no? No es exactamente así. O sea, no es, por lo pronto no es un triple movimiento, ya esto lo aclaré varias veces, no es un triple movimiento que vaya simplemente en secuencia. Hoy me levanté orientado, mañana me desoriento y pasado me vuelvo a estar orientado. No. La nueva orientación es una experiencia de irrupción de la gracia. La puedo esperar, es esperable, la puedo esperar, pero la puedo esperar apoyado no en lo previsible de Dios, sino en la memoria de un Dios imprevisible que sin embargo se ha hecho ya presente en algunos, generalmente más de uno, en algunos momentos de mi vida. En el Nuevo Testamento se insiste mucho en eso, en la memoria creyente. Continuamente se hace recuerdo de la memoria creyente. Me viene a la cabeza desde luego Carta a los Hebreos, que es como una gran apelación a la memoria creyente, ¿no? Pero no solo Carta a los Hebreos, en realidad San Pablo continuamente hace apelación cuando sus comunidades se van bandeando, los Gálatas, uno piensa por ejemplo los Gálatas, ¿no? Bueno, recuerden cuando empezaron.
Y claro, ahí uno se da cuenta que en realidad por eso se escribieron los evangelios, ¿no? No se escribieron cuando Jesús murió y resucitó, se escribieron mucho después, cuando precisamente surge la experiencia de la desorientación en las comunidades y es necesario recordar aquello que constituye la base de la fidelidad de Dios en la vida de los creyentes. Entonces se recuerda aquello que dijo e hizo Jesús, como lo va a decir el prólogo de San Lucas, ¿no? Para que conozcas la solidez, miren qué palabra, ¿no? La solidez de las enseñanzas que has recibido. El recuerdo fundamenta la posibilidad de esperar. Espera Israel en el Señor. Fundamenta la posibilidad de esperar, pero no es una secuencia, no es hoy, mañana, pasado. En realidad es, como les vengo insistiendo en todo este curso, en realidad es un espacio de experiencia religiosa. Precisamente, una de las cosas lindas a las que nos abren la lectura de los salmos, la lectura creyente de los salmos, es que nos permiten ampliar el espacio espiritual, ¿no? Cuando pensamos que el espacio espiritual en realidad es una cosita cerrada y que yo tengo que creer esto, esto y esto, o si yo no experimento esto, esto y esto, no soy un verdadero creyente, o ¿no? Nos damos cuenta que en realidad los salmos abren el espacio. Ellos dicen, si subo al cielo allí te encuentro, si me acuesto en el abismo allí estás tú, ¿no? Entonces hay un espacio de experiencia espiritual tan amplio que cabe en ese espacio la irrupción de algo nuevo. Ahora, la irrupción de algo nuevo, y por eso creo, ¿no?, sin habérselo preguntado, pero creo que por eso Brueggemann habla de nueva orientación, la experiencia de eso nuevo da lugar a un nuevo tipo de fe, a una profundidad de fe mayor y nueva. Les pongo aquí que las cosas no vuelven a ser como antes. Cuando Dios no se escucha, cuando le pido que me libre de mis enemigos, que me tienen al borde del abismo, junto con los salmos, ¿no? Voy y le leo eso y se lo hago recordar que Él me prometió eso. Cuando irrumpe, no es para que las cosas vuelvan otra vez a ser como antes de ayer, sino que me llevan a una nueva dimensión de experiencia de Dios, ¿no? Es la experiencia que tan maravillosamente expresa Job sobre el final ya del libro, ¿no? Yo te conozco, y miren que Job es un personaje, digamos, es un creyente, sin ninguna duda, desde el primer capítulo del libro, ¿no? Por algo Dios le deja la bravuconada a Satán que lo vaya a tentar, porque Dios confía en Job. Y sin embargo, cuando termina el libro va a decir Job, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Esa es la experiencia de la gracia. Por supuesto, experiencia de la gracia que luego va a ser rebasada en una nueva experiencia de la gracia. Y siempre creemos que antes era de oídas y ahora te han visto mis ojos. Pero lo interesante es que esa experiencia nueva es realmente nueva. ¿Por qué? Porque, bueno, el Dios del que estamos hablando no es un ídolo. El Dios del que estamos hablando no es una construcción mental, no es lo que yo encuentro cuando busco a Dios. El Dios que yo encuentro cuando busco a Dios no deja de ser yo mismo. Porque si puedo buscar y orientarme yo en la búsqueda es porque lo que encuentro soy yo mismo. El Dios que irrumpe es el que dice, ¿no?, Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Oráculo de Yahvé, para que nos quede claro, que no es una idea de Isaías, no, oráculo del propio Yahvé. Mis caminos no son vuestros caminos. Y fíjense cómo el propio Jesús va a insistir continuamente en eso, a pesar de Él traernos una cercanía asombrosa con el Padre, ¿no?
Una cercanía en la que nos invita además a meternos en la familiaridad con Dios y todo. Sin embargo, también continuamente nos alerta acerca de mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Cuando oigáis que el Mesías está allí o está allí, no les creáis. Es continuo eso, precisamente ¿por qué? Porque el Dios que irrumpe no es el Dios que yo me imagino, ni siquiera el que estudio en el catecismo. El catecismo me da una idea, pero la irrupción de Dios es una irrupción que antes te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Es muy diferente. No es el Dios que busco, no es el Dios que estudié, no es el Dios que me enseñaron, ¿no? Eso es otra cosa. Y así como primer salmo de nueva orientación, quiero leer el Salmo 114. Salmo 114 me parece bellísimo. Bueno, parece que a la liturgia también le parece bellísimo porque lo usamos mucho, ¿no? Aquí arriba tienen todas las veces que usamos en la liturgia este salmo, ¿no? Es muy breve. Vamos a leerlo de un tirón y después vemos la particularidad, ¿no? O sea, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo que no se le entendía nada, un pueblo balbuciente, pone aquí, pero balbuciente para mí es un pueblo vacilante, pero no es eso, ¿no? Es un pueblo que habla una lengua extraña, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Y hasta aquí estamos orientados, ¿no? Si Israel, el salmista acude a la memoria creyente, a la memoria de esa fidelidad de Dios, recuerda el Éxodo, sale el pueblo de Israel y se encuentra en la certeza de ese Dios que lo llama desde el otro lado del desierto, ¿no? Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Hasta aquí estamos en una experiencia no de nueva orientación, sino una experiencia de peregrinaje que termina ciertamente en donde tiene que terminar, ¿no? Pero ahora viene el trayecto, porque si yo nombro nada más que el inicio y el fin, no me doy una idea de lo que es el trayecto. Dice, el mar, al verlos, huyó. Fíjense, esto es totalmente distinto a la gesta del Mar Rojo como nos la cuenta el Éxodo. La gesta del Mar Rojo, como nos la cuenta el Éxodo, está contada desde la perspectiva del pueblo acorralado entre el mar y los egipcios. Y entonces Dios les hace el milagro y le abre la playa para que los egipcios crean que pueden seguir por allí, se meten y después se cierra el mar, y que perecen todos ahogados. Lo mismo pasa en el Jordán, ¿no? Cuando terminan toda la travesía del desierto, allí está la tierra prometida, pero ¿cómo cruzamos? Con semejante río portentoso. Entonces baja el portento divino y les abre el río. Pero aquí está contado desde la perspectiva del mar y del río. El mar al verlos huyó, despavorido, ¿no? Claro, porque el mar vio la actuación de Dios con ellos, ¿no? Entonces se llenó de miedo. Ustedes piensen en el mar, siempre recuerden que el mar evoca algo míticamente ligado al mal que es vencido por Dios, ¿no? Entonces ven que aquí es totalmente otra la perspectiva. No es evocar el milagro de Dios, sino evocar la conmoción de la naturaleza al descubrir la irrupción de Dios. Mira quién viene ahí. Esos son los judíos. No, pero ¿quién viene con ellos? La columna de nube, la columna de fuego, ¿no? ¿Quién viene con ellos? Y ahí huye el mar. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Y ahora, como el corolario de lo que es la experiencia de la gracia. La experiencia de la gracia no es que Dios baja a hacerme el milagro,
sino que todo lo que me rodea pierde su equilibrio, ¿no? Pierde su tono natural. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Otra alusión al milagro del agua, ¿no? Pero ven que son alusiones muy vagas, porque acá no le interesa recordar el Éxodo, sino a partir del recuerdo evocar lo que es la experiencia de la gracia, en donde este Dios, que es quien ha hecho el mar, ha hecho el río, ha hecho las peñas, los pedernales, las montañas, porque ese es el Dios del que estamos hablando, ¿no? El Dios de la Biblia es el Dios que da toda su estabilidad a este conjunto, ¿no? Y pone la raquía, el firmamento, ¿no? Para que todo se sostenga en su sitio. Y de repente aparece, irrumpe y todo baila. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás, ¿no? ¿Qué te pasa? La naturaleza entera entra a bailar, porque ya no puede contar con esa estabilidad de manual, la estabilidad que da el Creador, sino que esta es otra cosa nueva. El Salvador ya no es el Creador, el Salvador está haciendo algo nuevo con todo eso que era estable. Bueno, esa es la experiencia de la gracia, una experiencia que no es descriptible. Yo puedo contarles a ustedes lo que es la experiencia de la gracia porque parto de la base de que ustedes tienen experiencia de la gracia. Si no, es absolutamente incomunicable. ¿Y por qué es incomunicable? Porque la gracia no respeta nuestra estabilidad anterior, ni nuestra estabilidad ficticia, ni la estabilidad que nos crean los dogmas, la doctrina. La gracia irrumpe y crea algo nuevo y una nueva fidelidad y un nuevo descubrimiento del Dios este Salvador en medio de nosotros, ¿no? Precisamente Rosario evocaba la entrevista del avión. Yo todavía no vi toda la entrevista, leí algunos fragmentitos, ¿no? Y sobre todo leí el fragmento que reproduce Vida Nueva, ¿no? Y claro, le preguntaban al Papa por este cimbronazo, ¿no?, de los métodos anticonceptivos, que la Academia de la Vida en el Vaticano se puso a charlar sobre los métodos, y entonces ya salen 50 bien adoctrinados que no nos vamos a poner ni a charlar sobre eso, porque la doctrina ya está. Y claro, el Papa dice, bueno, y la vida fluye, y tenemos que repensarlo todo. Claro, no se puede, lo acusan, ¿no?, de estar cambiando todo el tiempo cosas en la iglesia. No es que se cambie, es que es Dios irrumpiendo el que cambia cosas. No somos nosotros los que cambiamos cosas. Al contrario, los seres humanos solemos ser bastante conservadores. Es Dios el que irrumpiendo cambia cosas. Y continuamente, ¿no? Continuamente a través de los desafíos que nos va. Fíjense, ¿no?, esto que pasó en Canadá. Estábamos todos contentos con que la iglesia llega de oriente a occidente. Por todos lados está la fe cristiana. Y de repente, aunque no es exactamente, no es del todo real lo de las tumbas de los niños, pero se destapó un problema que sí es real y que en esa evangelización se hizo la cosa muy mal. Y hay que empezar un poco de nuevo. Y el Papa decía, después no lo encontré la palabra, pero lo decía muy lindo, ¿no? Decía, bueno, esta vez tenemos que hacer una evangelización que no sea imponer, que sea persuadir. Bueno, probemos, hagamos la cosa de nuevo. ¿Ven? La experiencia de la desorientación abre a una experiencia de gracia que no va a dejar las cosas igual que como eran. No va a dejar la doctrina cerrada en como era. No va a dejar nuestra experiencia de Dios en los límites en los que estaba. En realidad va a abrir algo nuevo, un espacio nuevo. Eso es lo que va ocurriendo continuamente.
en todos los niveles, en nuestra vida, en la vida de la comunidad, ahora vamos a hablar un poquito de la comunidad, en la vida de la comunidad, en la vida personal, continuamente se va rompiendo una estabilidad. Nuestra vida psicológica funciona igual. Lo que pasa es que en último término, en la vida psicológica los ritmos, un poquito los podemos manejar nosotros, pero aquí no somos nosotros los que manejan esos ritmos. Así como no somos nosotros los que nos ocultamos. También el hombre, por supuesto, se puede ocultar a Dios, pero es Dios mismo el que se retira para que tengamos nuestra experiencia de desorientación y volvamos hacia Él de una manera nueva, volviendo Él a nosotros, ¿no? ¿Cuál es la base de esos salmos de nueva orientación o salmos de gracia? ¿En qué se fundamentan el salmo de gracia? Bueno, hay una palabra en hebreo que es precisamente eso, ¿no? ¿Qué son los salmos de gracia? Todá, gracias. Todá, gracias. La acción de gracias parece un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, no lo es. La acción de gracias, como género, como forma sálmica, es el eco más adecuado a la acción de la gracia. Cuando irrumpe la gracia, ¿qué me queda? Todá, gracias. Lo dice preciosamente el Salmo 92, ¿no? Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar, vamos a leerlo. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. ¿No? Eso es propiamente la respuesta adecuada a la irrupción de la gracia. Eso no quiere decir que ese es el único o el mejor modo de relacionarse con Dios, no. Cuando estamos en la experiencia de la desorientación, de la desgracia, del retiro de la gracia, entonces lo que nos toca es el lamento, el pedido de auxilio, el recuerdo de las acciones antiguas, la memoria de la fidelidad de Dios. Nos toca todo eso, ¿no? Pero cuando irrumpe la gracia, lo que toca es la acción de gracias. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Y entonces va a hablar del hombre que vive enraizado en esa gracia, ¿no? Entonces dice, el justo crecerá como una palmera. El Salmo 1, un salmo típico, digamos, de orientación, también compara al hombre justo, al hombre que estudia la ley, con un árbol, ¿no? Pero fíjense qué distinto el tipo de comparación, porque en uno se habla de la estabilidad de la fe y en el otro se habla de la experiencia de irrupción de la gracia. Entonces, miren, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, no entra por la senda de los pecadores, no se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita, rumia su ley día y noche. Entonces tenemos la experiencia de la solidez. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, cuando le toca da fruto, y no se marchitan sus hojas. Es la experiencia de la solidez. Y ese árbol ahí está con sus raíces, no se mueve. Ahora veamos el árbol de la experiencia de la gracia, ¿no? El justo crecerá como una palmera.
se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. El sólido es la roca, el sólido es el Señor que fundamenta todo esto. ¿Ven? La imagen es la misma, básicamente, ¿eh? Los dos árboles plantados dan fruto, pero en el salmo que proviene de la experiencia de la gracia, el que proviene de la solidez de la fe, me habla de el rumiar, el estar continuamente rumiando, y entonces voy dando fruto, mientras que el que habla desde la experiencia de la gracia, me habla de la solidez de él, del terreno, de la roca, de aquel que hace crecer esa palmera. Bien, bueno. Vamos a leer un salmo de acción de gracias, un salmo de nueva orientación, que, bueno, es bastante, creo que profundo, ¿no? Se bendice alma mía, estoy leyendo el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Ahora va a venir el recuerdo de esos beneficios, ¿no? Entonces estamos en el momento de la desorientación que se abre a la acción de la gracia, ¿no? Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. Ven cómo van apareciendo los tres planos, ¿eh? O sea, esto no es simplemente voy a dar gracias, no. Van apareciendo los tres planos. El plano de lo sólido, los caminos del Señor que se aprendieron en su momento, están allí, no necesito moverlos ni tocarlos, pero también en el camino me aparecen las enfermedades, me aparecen las culpas, me aparece la fosa. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, la opresión, ¿no? Enseñó sus caminos a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Esto es algo muy propio de la nueva orientación, un poco lo que veíamos recién en los dos árboles, ¿no? Esto es muy propio de la nueva orientación, de la experiencia de la gracia. Es como si me descentrara y es el propio Dios el que atrae la mirada, ¿no? Y entonces el Salmo va a describirlo, en lugar de describirme, o de describir la fe, o de describir mi experiencia, o de describir mi vivencia. No, describirlo. Él es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia, es una belleza, ¿no? Eso es un resumen de lo que es la mirada bíblica sobre Dios, ¿no? No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre, esto elevado, lejos, y ahora viene la experiencia de cercanía. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que solo somos barro. Esto solo puede provenir de una experiencia de gracia. Esto no se adquiere estudiando quién es Dios. Esto se adquiere en la experiencia de Dios, que es muy distinta a estudiar sobre Dios. Si ustedes le dan una leída a todo el catecismo, miren que es precioso el catecismo nuestro, pero no está esto. Se nos enseña desde luego el Padre Nuestro, y se nos dice que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, etcétera, 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 pero
la vivencia esta, ¿no? Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Esta vivencia es vivencia de la gracia. Solo puede provenir de una experiencia de gracia. Y desde luego la experiencia de la gracia siempre se apoya en una experiencia de desgracia, una experiencia de desorientación. Bueno, continúa, ¿no? No lo vamos a leer entero porque es largo. Acá hay una cosa linda que les quería leer del Salmo 92, algo que se los puse aquí, perdón, algo que se los puse en la diapositiva y que me gustaría remarcárselo, ¿no? El Salmo 92 va a decir, ¿no? Salmo, nunca leemos los títulos de los salmos, es lógico, ya les expliqué que los títulos de los salmos, los que trae el salmo, no me refiero a los títulos que pone el editor, los títulos que pone el salmista, muchas veces no sabemos qué significan. Para cantar con la melodía de los lirios. ¿Qué sé yo cuál es la melodía de los lirios? Si no nos llegó a nosotros un manual de melodías bíblicas. Entonces, normalmente pasamos por ello. Pero a veces son muy orientativos. En este que leímos ya, el de la palmera, va a decir para el día de sábado. Y yo, claro, al pensar en esto de para el día de sábado, digo, ¿por qué este salmo es para el día de sábado? ¿No? Entonces les pongo aquí, no hay vida creyente, aunque no sabemos cuándo, pero no hay vida creyente a la que no le llegue ese Shabbat. Eso que es, en Génesis es descanso de Dios y en Éxodo es celebración. Descanso y celebración. Toda vida creyente está en tensión hacia un Shabbat que está en un punto de fuga, que no está a la vuelta de la esquina, no está a donde yo espero que esté, pero está allí esperando, en algún punto de fuga. Por eso me gusta cómo empieza este Salmo 92, el de la palmera, ¿no? Para el día de sábado. Así que cuando llegamos a la experiencia de la gracia, llegamos a esa experiencia que luego la vemos reflejada en el Éxodo y en todo, y para nosotros será el día de la resurrección, ¿no? El Shabbat. Muy bien, hay un aspecto importante en los salmos de nueva orientación, en los salmos de gracia, y que es que, aunque siempre esto está presente en los salmos, porque además la fe bíblica no es una fe individual, la fe bíblica siempre es una fe intercambiada, además de compartida, es intercambiada. Los mismos salmos están escritos desde un lenguaje que me permiten apropiármelos, aunque yo no tenga exactamente la misma experiencia de la que habla el salmista. Precisamente por eso son tan vagos en contarnos quién es el enemigo, ¿no? Nunca sabemos quién es el enemigo. Pero claro, por eso mismo puedo apropiármelo. Entonces, eso es una característica general de la fe bíblica, no es individualista. Pero además, en los salmos de acción de gracias, en los salmos de gracia en general, la comunidad está muy presente. Nosotros, no sé si estamos, claro, nuestra época ha desarrollado también de la mano de la fe cristiana. Esto no es una cosa que hicieron unos 4 malvados que nos trajeron el individualismo, no. El individualismo lamentablemente es un mal fruto también de la fe cristiana, ¿no? Albert Camus decía que la fe cristiana reemplazó la tragedia de la comunidad por la tragedia del alma, ¿no? La tragedia de cada hombre, y entonces le abrió la puerta a la individualidad, ¿no?
tiene cosas buenas eso. El individuo es el terreno en el que Dios hace su obra nueva. Por eso no hay dos iguales, porque en todos, hasta en el que no lo conoce y el que no tiene el menor interés en conocerlo, Dios está haciendo algo nuevo. Entonces tiene su valor la consideración individual. Ustedes piensen en esas páginas del Antiguo Testamento que hoy son ilegibles para nosotros, ¿no? Baja Dios a destruir Sodoma porque sus ciudadanos son pecadores, y el propio Abraham se planta delante y dice, pero ¿y si hubiera 50 justos, la vas a destruir? ¿Y si hubiera 40, la vas a destruir? ¿Y si hubiera 30? Y ahí hace ese regateo de mercado oriental, ¿no? Pero nos alerta de que la mirada puramente comunitaria no es tampoco la mejor mirada. Comunidad e individuo se reclaman mutuamente. El mundo bíblico está un poco más inclinado hacia el lado de la comunidad. Nosotros estamos inclinados más hacia el lado del individuo. Me encantó, les cité en la diapositiva 6, les cité esta frase de San Lucas, que es cuando Isabel, ¿se acuerdan que estuvo escondida los primeros meses de su embarazo? Y ese estar escondido traía una serie de preguntas, de cuestiones. ¿Por qué se va a esconder, no? Pero cuando acaba ese tiempo de preparación, dice, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratularon con ella. Eso es todo lo que hicieron, se congratularon. La experiencia de la gracia es una experiencia que abre a la congratulación de la comunidad. Y continuamente los salmos de acción de gracias reclaman a la comunidad para que la comunidad también se haga presente en esa acción de gracias, aunque el objeto de esa gracia sea yo. Bueno, esa es una dimensión que tenemos que profundizar nosotros. Y parte de nuestro testimonio en el mundo actual es precisamente eso, volver a tener una experiencia de gracia comunitaria. No es nada fácil, no es nada fácil, pero volver a tener experiencia de gracia comunitaria es algo que es una deuda y es parte de lo que nos pueden enseñar los salmos de Nueva Orientación. Ustedes recuerdan el final de Ruth, también lo leímos el año pasado o el anteaño. El final de Ruth también todos los vecinos aparecen alrededor de Naomi cuando Ruth tiene el heredero, ¿no? Y entonces aparecen alrededor de Naomi y la cargan de bendiciones, ¿no? A esa abuela maldita por el destino, ¿no? Y la cargan de bendiciones a partir del heredero que va a perpetuar esa familia, ¿no? Bueno, ¿cómo se articula en los salmos de Nueva Orientación esta presencia de la comunidad? Bueno, hay algo muy lindo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo y lo vamos a leer, de cómo en el Salmo 66, Salmo de Nueva Orientación, cómo en el Salmo 66 se nos cuenta la dimensión comunitaria de la gracia acudiendo a los símbolos del Éxodo. ¿Ven? Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, y ahora uno no sabe qué es lo que va a ver. Y entonces, como va a empezar por la experiencia comunitaria, luego va a derivar hacia la personal, pero como va a empezar con la experiencia comunitaria, va a ser, venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río. ¿Se acuerdan antes el mar? ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Son las dos mismas experiencias, la experiencia del Mar Rojo, la experiencia del río Jordán. O sea, el retirarse del mar y el abrirse del río, ¿no? Las dos experiencias son las mismas, pero acá son vistas ellas mismas como una experiencia de gracia de toda la comunidad. Se expresa en el símbolo del Éxodo y ya no hace falta contar qué es lo bueno que ha hecho Yahvé por la comunidad, porque ya está contado. El Éxodo es el recuerdo continuo de la experiencia de gracia de un Dios que irrumpe siempre en las esclavitudes del hombre y las libera. Entonces va a continuar contando muy vagamente, como hace siempre, contando muy vagamente cuáles fueron las experiencias de desgracia. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. No sabemos qué le pasó a esta comunidad. Puede ser una experiencia de liberación en una batalla, puede ser el fin de un sitio, puede ser, fíjense, ¿no?, cuando la invasión de Sennacherib en Jerusalén, ¿no?, la rodea con los ejércitos, ya están prácticamente perdidos, y de repente aparece una peste en el ejército y tienen que levantar campamento e irse, no les queda otra, y se enteran encima de que en Babilonia se armó un problema, ¿no?, y hay que volver a solucionar el problema, y ahí se perdió el sitio de Jerusalén. Y claro, eso es una experiencia de estas, es una experiencia de gracia. Justo apareció esa peste, ¿no?, de la nada. Pero no sabemos a qué experiencia se refiere aquí. Podría ser cualquiera, en realidad ya la evocó a través del molde, del cliché del Éxodo. La comunidad no necesita recordar grandes acciones personales, porque ha sido liberada, ya como comunidad ha sido establecida en el Éxodo, ¿no? Pero ahora el Salmo continúa, y en determinado momento, bueno, sigue hablando en comunitaria, en versión comunitaria: oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo. Recuerden ustedes que en la experiencia de la desgracia, en la experiencia de la desorientación, vale contarle a Dios aquello que Él mismo es responsable, porque Él hizo una promesa en su alianza, ¿no? Entonces hay que contarle lo que ha hecho y hasta qué punto. Acuérdense de las parábolas del juez injusto, la parábola del amigo que duerme a medianoche, ¿no? Vale despertar a Dios a partir del recuerdo de la fidelidad a su alianza. La alianza es de Él, la hizo Él, sobre nuestro cuello cabalgaban, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado un respiro. Experiencia de la gracia. No sabemos en qué consiste, pero todo se distiende allí. Y entonces el Salmo cambia, sin que nos demos ni cuenta, cambia de registro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno lo lee en la liturgia, O sea, va pasando, esto nosotros lo leemos en el oficio de lectura, pero un domingo, pasa de la experiencia de la liberación de la comunidad a una experiencia completamente personal. Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. En el fondo, toda liberación comunitaria afecta realmente a cada uno. No sabemos aquí, como les pongo, ¿no?, si es que él está asumiendo como personal la experiencia de liberación, o si la experiencia de liberación comunitaria no es en definitiva
la vivencia de muchas experiencias de liberación y de muchas experiencias de gracia que ocurren y que pueden intercambiarse, ¿no? Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros, inmolaré bueyes y cabras, fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. ¿Ven cómo se convirtió en algo completamente personal? A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. La gracia termina en esa bendición. Bueno, muy bien. Vamos a ver uno más. Bueno, y la intronización de Yahvé la tengo que tratar, así que, bueno. Vamos a ver uno más dentro de esto, que es otra curiosidad. Les pongo aquí el Salmo 126, un salmo de liberación comunitaria, pero que es una curiosidad, porque nos habla que parece que la experiencia de la que está hablando es el exilio. Y realmente cuando lo leemos es un salmo por la liberación del exilio, pero en el medio aparece un pedido de auxilio. Entonces, ¿ven? La ambigüedad de todo reconocimiento de la gracia es que la desgracia amenaza siempre. Entonces, al mismo tiempo, la experiencia de gracia se vuelve un trampolín hacia el pedido de una nueva experiencia de gracia. Vamos a leerlo. Ustedes lo recontraconocen. Y además es bellísimo, ¿no? Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. Como si esto le hiciera eco al Salmo 137, al Superflúmina, ¿no? Sobre los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar y nuestros captores nos decían, canten un cántico de Sión. Ahora es al revés, ellos antes nos querían obligar a cantar, era imposible. Ahora al revés, son ellos los que prorrumpen en una alabanza porque ven la obra de la gracia en este pueblo. Y claro, sospechamos que se trata de la liberación del exilio, ¿no? Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y ahora aparece en el medio un pedido de liberación, que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. O sea que los torrentes del Negev, que de repente el agua está yendo para el otro lado. Así. Ven, que el Señor cambie nuestra suerte. O sea que en el medio de la experiencia de liberación aparece una nueva experiencia de opresión y nuevamente el alma se vuelve hacia la necesidad de esa liberación. No hay ninguna experiencia de gracia que signifique la gracia definitiva. Esto nos va a abrir al último salmo que veremos, ¿no? Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Bueno, muy bien. En realidad tendríamos que ya ir al último salmo. Pero voy a hacer un pequeño excursus de apenas unos minutitos, porque si no nos queda tiempo para leer el otro, de lo que son los salmos de entronización de Yahvé. Son muy curiosos, ¿no? Hay toda una teoría en mediados del siglo XX, como Winkel, hay toda una teoría sobre que hubo en Israel una fiesta llamada de entronización de Yahvé, el festival anual de entronización de Yahvé. Moinkel llegó a imaginar hasta tal punto esa liturgia que la describió con detalle, pero en realidad esa liturgia no hay ningún testimonio fuera de estos salmos. Y la imaginación de Moinkel, ¿no? No sabemos si existió esa fiesta, pero los salmos trabajan a partir de la expresión de Yahvé como rey, que es una expresión de gracia. Por eso nosotros lo usamos, estos salmos, para la ascensión de Jesús.
Lo podríamos usar estos salmos para hablar de Jesús de Cristo en su gloria eterna, como segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no. Los usamos para la experiencia de la ascensión, ¿se acuerdan? La carta a los hebreos, ¿no? Jesús ascendiendo y entrando más allá del velo del templo, entrando con toda la cohorte de los seguidores de él que irrumpen en el cielo. Usamos estos salmos para hablar de eso. ¿Por qué? Porque la experiencia del reinado de Dios es una experiencia de gracia, es una experiencia de irrupción. Dios no es rey porque tenga el título, Dios es rey porque reina. Siempre les insisto al traducir el Nuevo Testamento, aunque digamos el reino de Dios, pero lo que realmente dice y lo que conviene poner en las traducciones no es el reino de Dios, es el reinado de Dios. La basilea divina no es el título de rey que tiene Dios, sino que es el efectivo, hacerse presente como rey entre nosotros. De eso hablan estos salmos. Yo no voy a leer uno solo, no voy a leer varios, pero ustedes si pueden, sobre todo lean esa secuencia, el 96, 97, 98, 99. Es una secuencia de salmos de entronización que son bellísimos para captar esa experiencia de la gracia, en el que de repente el que era el Dios del cielo, etcétera, etcétera, se transforma en el Rey efectivo. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. El reino de Dios es una experiencia de gracia porque supone una toma efectiva de ese reinado. No me interesa saber si Dios tiene el título de rey, me interesa que realmente reine. Voy a leer uno solo porque es una curiosidad en el Salterio, el Salmo 29. Claro, cuando lo leemos, y este se usa en la liturgia, cuando lo leemos puede parecernos medio raro. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Claro, empieza con hijos de Dios, como nosotros estamos acostumbrados a que los cristianos somos hijos de Dios, entonces no nos suena raro. Pero en realidad esto es el Antiguo Testamento. ¿Hijos de Dios quiénes son? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Esto no es un catecismo cristiano. Entonces ven, ya empieza raro, mencionando unos personajes que no somos exactamente nosotros. ¿Quiénes son? Bueno, en realidad este salmo es como una relectura de una liturgia cananea, ¿sí? En la que irrumpe Yahvé. Recuerden que Yahvé es el Dios que viene del Éxodo, viene desde Egipto arrastrando a su pueblo como puede, porque su pueblo es lo más pesado y díscolo que existe. Los viene arrastrando, les abre el mar, les abre el río, todo, y los mete ahí en la tierra prometida, ¿no? Y entonces ese Dios también irrumpe en esa tierra que está poblada de dioses. Y al irrumpir este Dios, al irrumpir este Yahvé, que se hace con el efectivo reinado de esa tierra, todos los demás dioses quedan convertidos en la corte celestial, en los hijos de Dios. Eso es muy curioso, porque es, claro, y todo el lenguaje es un lenguaje medio mítico, en donde se mezcla el recuerdo de una tormenta con el recuerdo de una invasión. Son dos cosas, son dos irrupciones, pero el que verdaderamente está irrumpiendo es Dios. Es que eso es la experiencia de la gracia. Nuestra vida entera entra en cimbronazo, ocurren cosas, pero en realidad quien está tomando posesión de su sitio en nuestro espíritu es el propio Dios. El movimiento no es nuestro, es de Dios. Y eso es de lo que habla este salmo, ¿no? Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. Ahí empieza la tormenta.
El Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano, claro. Entra este Dios que viene del Éxodo y rompe todo lo que hay a su paso, ¿no? La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles. Miren qué imágenes de solidez, ¿no? El Señor descorteza las selvas. Y ahora cambia de registro. En su templo, un grito unánime, gloria. Los propios fieles de este Señor lo entronizan. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo y ahora todo se tranquiliza. Porque en la experiencia de la gracia termina siempre en tranquilidad, en paz, en bendición. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Fíjense que para llegar a esa paz, la que armó, viene del desierto con estas hordas de esclavos huyendo de Egipto y de repente irrumpe en la tierra de promisión y descorteza las selvas, sacude los cedros, hace brincar al Líbano, o sea, todo. Bien. Después lean algunos salmos de entronización. Tienen mucho de esto, ¿no? De la experiencia de la gracia como una experiencia de irrupción, que es también de disrupción, pero acaba en la bendición que trae la paz. Vamos ahora a leer un salmo muy curioso. Para mí es el más bonito de todo, pero no bonito como un caramelito, es bonito en el sentido del más profundo, el más evanescente también, el más inclasificable. Fíjense que no se lo van a encontrar en la clasificación de la página 2. En la página 2 les digo, bueno, estos son los salmos de nueva orientación según Brueggemann, y no figura este. Bueno, a lo mejor figura porque yo lo pude haber agregado, pero en los de él no figura. Tampoco figuran los de orientación. Y tampoco figuran los de desorientación, no figura en ninguno. ¿Por qué? Porque es inclasificable. Pero es el salmo, yo creo, que más profundo de todo el salterio, y que es el Salmo 87. Que nuestro salterio lo titula Himno a Jerusalén, Madre de todos los pueblos. Así, Himno a Jerusalén, Madre de todos los pueblos. ¿Y por qué es tan raro? Bueno, primero, porque su texto se ha transmitido aparentemente todo roto. Pero lo que leemos tiene sentido, eso es lo interesante. El autor está tratando de poetizar una experiencia de irrupción de la gracia que es la experiencia de irrupción de la gracia. La experiencia que en nuestra teología llamaríamos la experiencia escatológica, final, en la gracia que llega y se queda, y hace nido. Ya sabemos que la gracia nunca hace nido, porque la gracia siempre abre, como ya lo hemos visto en algunos salmos, ¿no? Abre a una nueva experiencia de disrupción, que abre a su vez una nueva expectativa, porque la memoria nos permite saber que a partir de la fidelidad de Dios yo siempre puedo esperar una nueva experiencia de gracia, pero esta es la experiencia que nosotros llamamos con el Nuevo Testamento la experiencia definitiva de la gracia, y acude a la imagen de una Jerusalén que pasa a ser profundamente cimentada en el monte Sión. Y ahí uno no puede dejar de imaginar el final del Apocalipsis, ¿no? Con esa Jerusalén que va bajando del cielo y se va posando sobre nada, porque en realidad en el Apocalipsis todo acabó en una ruina total y todo, se conmovieron los cimientos del orbe y de repente baja esa Jerusalén y queda estabilizada y todo adquiere luz, ¿no? Es esa experiencia. Jerusalén, madre de todos los pueblos.
Lo interesante es que en esa cimentación de Jerusalén, en el monte Sión, todos los pueblos adquieren por fin una madre. Jerusalén misma. Todos adquieren una madre y son reconocidos todos, uno a uno, a decir, por el Padre Dios. Este salmo tiene, bueno, unas rupturas gramaticales imposibles. Miren, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría leerles. Vamos a leer primero la versión litúrgica. La versión litúrgica es preciosa, ¿eh? Dice: Él la ha cimentado sobre el monte santo. La ha, suponemos que ya sabemos de qué estamos hablando, pero todavía no mencionó nada. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Fíjense que no nombra a Jerusalén en ningún momento. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno a uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Precioso. Y esa es una traducción posible. Realmente Alonso Jäckel ha sabido desgranar el texto en algo muy coherente. Vamos a leer la versión de Krauss. Es muy interesante porque Krauss, como ya les mencioné, es uno de los grandes analistas de los salmos, y él dice: este salmo así como está no se puede leer. En realidad no tiene razón, creo yo, pero es interesante porque él dice: si es una poesía tiene que argumentar al modo poético, es decir, por pares de afirmaciones. Eso es lo propio de la poesía hebrea, por paralelismos. Entonces dice: vamos a probar de reordenar el texto y descubrir sus paralelismos, y lo hace y reconstruye el salmo. Entonces el salmo dice: Yahvé ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Fíjense que eso que estaba después aparece ahora antes. Su fundación descansa en santas montañas. Él mismo, el Altísimo, la erigió. Y tanto los cantores como los danzantes, todos ellos te cantan. Cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yahvé hace el recuento al censar a las naciones. Este nació aquí, aquel allí. Menciono a Rahab y a Babel ante los que me conocen. Sí, y también a Filistea, a Tiro y a Cush. Pero a Sión la llamo madre. Hombre por hombre, todos han nacido allí. Ven que están todas las frases, pero en realidad están ordenadas por pares. Y sin embargo, cuando yo leo esa versión, digo: y aquí se ha perdido lo evanescente que tiene este salmo, que precisamente ha llevado al poeta a romper la poética. Tuvo que romper el lenguaje poético propio de la Biblia para poder decir lo que estaba diciendo. Primera ruptura: hay un único verbo en perfecto. Recuerdan ustedes que en el idioma hebreo los verbos tienen solo dos modos. Bueno, tienen varias construcciones, pero solo dos modos básicos: el perfecto y el imperfecto, y por lo tanto con eso hay que decir todo. El perfecto enuncia la acción completa en sí misma. Se suele usar para el pasado, se puede usar para el presente en la medida en que sea sólido y presente. Si se usa como tiempo inverso, se puede usar también como forma narrativa, pero el perfecto enuncia una acción completa. Y luego está el imperfecto. El imperfecto enuncia una acción abierta. Puede usarse para hablar del futuro, puede usarse para hablar del presente en tanto que continúa. A veces puede usarse también para hablar del pasado. El verbo hebreo no tiene tiempo, por lo tanto, pero en general el imperfecto apunta hacia el futuro, el perfecto hacia el pasado. Pero lo importante de aquí no es futuro o pasado, lo importante es completo o incompleto. El único verbo en forma perfecta en este texto es uno. Todos los demás
o no están, hay que agregarlos mentalmente, no están. Por ejemplo, la frase final no tiene verbo, directamente. Es tan evanescente que ni siquiera es una acción, aunque es muy activa, pero no es una acción. Pero todo esto comienza diciendo, su fundación sobre el Monte Santo. Y ya ese su nos dice que va a hablar de algo que está en el Monte Santo, pero no sabemos qué es. Puede ser la comunidad de Israel, puede ser el templo. ¿Eh? ¿De qué va a hablar? No lo sabemos. Pero nos da la pista con el único verbo imperfecto. Ama Yahvé las puertas de Sion. Fíjense qué verbo está puesto en perfecto. ¿Se acuerdan que la fidelidad de Yahvé, el gesed de Yahvé, gesed y fidelidad, el amor y la fidelidad son contracaras de una misma realidad divina? Ama Yahvé. El gesed de Yahvé es lo único completo. Todo lo demás va flotando, todo lo demás va y viene, pero el gesed de Yahvé es lo único completo. Y ahí ya nos orienta sobre la fundación de qué es aquí. Ama Yahvé las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Se cuentan de ti cosas gloriosas, ciudad de Dios. Entonces, a partir de que Yahvé ama a la ciudad de Dios, la fundamenta. Esa fundamentación va a ser larga, va a ser amenazada. Por eso, en vez de decir Egipto y Babilonia, podría haber nombrado Egipto y Babilonia. Son las dos grandes potencias que siempre han amenazado la existencia de Israel. Pero no las nombra aquí con sus nombres míticos. ¿Por qué? Porque son los nombres que los expresan como amenazas. No son simplemente dos potencias. Son dos amenazas. Rahab, Egipto, ¿no? Y Babel. Esas dos amenazas atenazan a la ciudad de Dios. Y sin embargo, sobre esas dos amenazas pesa una acción imperfecta. Es una acción expresada sin mostrar su final. Reconoceré a Rahab y a Babel como de las mías. O sea, no te preocupes. Aquello que te amenaza y que te está atenazando y que se está moviendo en torno tuyo y parece que te va a ahogar, en realidad lo reconoceré como mío, tranquilo, porque todo esto empieza en la acción perfecta de Yahvé. Ama Yahvé las puertas de Sion. Entonces, contra eso no hay nada que oponer. Rahab y Babel se van a mover entre los polos de una amenaza, pero no saben que en realidad lo que están haciendo es dar más y más fortaleza a esa ciudad de Yahvé. Mirad, Filistea, Tirio, Etiopía. O sea, fíjense a quienes nombran, ¿no? No son los amiguitos del jardín infante, son los pueblos que siempre estuvieron en tensión con Jerusalén. Nacido allí. O sea, esos pueblos que están en tensión, esas potencias que te amenazan, todos ellos están dentro de mis planes. Tranquilo. Ama Yahvé las puertas de Sion. Y ahora ya volvemos hacia Sion, ¿no? Ya nos olvidamos de la amenaza, porque la amenaza conjurada por ese ama no es amenaza. Es decir, lo es, pero están en función de una experiencia de gracia. Tranquilo que va a ocurrir esa experiencia de gracia. Y ahora viene, ¿no? De Sion se dirá uno a uno, nacido en ella. Sion tiene una preeminencia, ¿no? Es decir, el pueblo de Yahvé tiene una preeminencia en la gracia de Yahvé, pero a Yahvé no le basta con eso, él necesita todo. Entonces, él la afianzará, el Altísimo. Fíjense cómo va cambiando el sujeto, ¿no? Empieza hablando el poeta, ama a Yahvé, pero luego pasa al propio Yahvé. Reconoceré a Rahab y a Babel como de las mías. De Sion se dirá uno a uno, nacido en ella. Y ahora vuelve, a partir de el Altísimo, él la afianzará. ¿Quién está hablando aquí? Ya vuelve al poeta, ¿no? El Altísimo.
Yahvé escribirá. Ahora el poeta nos revela que en realidad las amenazas existen para poder ser incorporados a Sion. Esto es el verdadero universalismo religioso, es este. Todo está llamado a ser integrado en la gracia, en la experiencia de la gracia, incluso aquello que amenaza a la gracia. Yahvé escribirá en el libro de los pueblos: este es un nacido allí. O sea, en Sion, ¿no? Y ahora viene la última frase que no tiene verbo. Y cantores entre corros de danza, todos mis manantiales en ti. Ya sé, se puede transformar esto en verbos como hizo la versión litúrgica. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. 3 verbos, pero ninguno de esos verbos está en el texto. El texto es algo totalmente evanescente. Asomamos, vamos a la cerradura de la puerta de Sion y lo que vemos son cantores entre corros de danzas, todas mis fuentes en ti. Y ahí descubrimos cuál era el sentido de la fuente del paraíso, la fuente del Edén, que de ahí nacía y se expandía en 4 brazos, en 4 ríos. Precisamente esos ríos, uno abarcaba Egipto, el otro a Babilonia, y el norte, el sur, ¿se acuerdan? El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Norte, sur, este, oeste. Descubrimos que en realidad toda esa agua fluye de nuevo hacia el manantial, y ese manantial no queda en cualquier lado, es la propia Jerusalén. Todo el sentido de este movimiento en la desgracia y la gracia y la orientación y la nueva orientación es para ir acopiando en cada uno de esos movimientos una gracia que va siendo cada vez mayor hasta transformarse en la nueva Jerusalén. Bueno, muy bien, y con esto terminamos nuestro curso de Salmos. Espero que les haya gustado, sobre todo este Salmo, que para mí es el más bello de todo el Salterio, por lo evanescente y porque no tiene un final. Simplemente dice lo que dice, pero no tiene un final, ¿no? Porque además todo esto no lo experimentamos todavía. Es el gran deseo hacia el cual marcha la gracia, la pequeña gracia que vamos experimentando cada vez, ¿no? Nos vemos en necesitamos explicaciones de los 150. Ya me lo has dicho, ya me lo has dicho. Sí, claro, es que son detallitos, ¿no? Bueno, de a poquito. De a poco. Bueno, muy bien. Chao, hasta la semana que viene. Con esta nunca se termina. Nunca se termina, ¿vieron? Yo hago un curso de 8 encuentros y me dicen, no, tendrías que haber seguido otro más. Hago uno de 4, me dicen que tienen que ser 150, ¿qué quieren? Mira, el primero que hicimos hace rato, nada que ver con el que estamos dando. ¿Viste? Yo creo, Azucena, que el primer curso que tú hiciste fue uno de Salmos. Yo no me acuerdo, pero ¿Cómo no? Me parece que sí. Me parece que sí. ¿Cuántos has hecho? De Salmos yo creo que ya he hecho 4 o 5 cursos, pero este es el primero más original, digamos, ¿no? Los otros más o menos siempre siguieron un mismo esquema, más formal y más literario. Este me interesaba llegar a la espiritualidad del Salmo, ¿no? Pero seguí el literario. ¿Cómo? Yo seguí literario. Claro, también hiciste un curso de Salmos, sí, pero ese seguía un mismo esquema, O sea, aunque lo di muchas veces, pero siempre me basé en el mismo esquema. Esta vez digo, bueno, quería dar otra cosa. Sí. Así que bueno. Bueno, muy bien, nos vemos en los otros cursos. Continuaremos pronto con la otra. Eso. Muy bien, así es. Otro día hacemos otros salmos. ¿Saben que una de mis ideas para el sillón bíblico, lo que pasa es que estoy muy enganchado trabajando sobre la segunda lectura de los domingos, eso, pero de alguna manera el ciclo litúrgico es limitado, es decir, se cierra y vuelve a empezar, entonces yo no voy a seguir mucho tiempo más con el sillón bíblico tal como lo tengo. Y una de mis ideas es tomar cada semana un salmo, ¿no? Así que sí, en algún momento se cumplirá eso que me dices.
Bueno, muy bien. Chao, hasta luego. Un saludo.